Hay algo en tu casa, algo que cuelga en la pared, que tal vez llevas al cuello, o que guardas con cariño en una pequeña caja. Es solo un trozo de madera o de metal para algunos, pero para el alma creyente es mucho más. La cruz. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa tener una cruz en tu hogar? ¿Qué bendiciones atrae? ¿Qué protecciones invisibles derrama? ¿Qué advertencias lanza a las tinieblas? Según revelaciones recientes del Papa León XIV, hay promesas celestiales y también misterios espirituales ligados a aquellos que conservan una cruz en su casa con fe, reverencia y amor. No es superstición, no es adorno, es señal, es escudo, es memoria viva de un sacrificio eterno. Y hay algo que muy pocos saben: tener una cruz en casa puede marcar la diferencia entre una familia atrapada en la oscuridad y una familia protegida por la luz de Dios. Por eso quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que estás por descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves ese humilde signo colgado en tu pared. Si deseas recibir reflexiones que encienden tu fe, consuelo para los días difíciles y sabiduría que despierta el alma, suscríbete ahora a este canal. Aquí encontrarás palabras que tocan el corazón y que te acercan a lo que realmente importa: tu salvación. Ahora sí, prepárate, porque vamos a entrar en un misterio que toca tu hogar, tu historia y tu eternidad. ¿Por qué la cruz en el hogar es un signo que el cielo toma en cuenta? Desde los primeros siglos del cristianismo, los fieles han comprendido algo profundo: la cruz no es solo un recuerdo de la muerte de Cristo. Es el trono de su victoria. Colocar una cruz en el hogar no es un gesto vacío. Es una declaración espiritual. Es como plantar la bandera del reino de Dios en medio del campo de batalla que muchas veces se vuelve nuestra vida cotidiana, en tiempos donde lo sagrado es ridiculizado y los hogares son invadidos por ideologías contrarias a la fe. Tener una cruz en casa es un acto profético, es decirle al mundo y al enemigo: aquí reina Cristo. El Papa León XIV, en uno de sus discursos más conmovedores, lo dijo con claridad: quien eleva la cruz en su hogar está llamando a Cristo a ser rey de ese lugar, y donde Él reina, la tiniebla tiembla. Y no es exageración espiritual. Basta mirar la historia de la Iglesia en momentos de peste, guerra, persecución. Los cristianos no huían, elevaban la cruz, la colocaban en puertas, ventanas, altares improvisados, porque sabían que donde está la cruz está el que venció la muerte. Hoy muchos la ven como un símbolo bonito, decorativo. Pero los santos nos enseñan lo contrario. San Benito recomendaba colocar la cruz en los puntos vulnerables del hogar, el Gahara. Santa Teresa de Ávila la besaba en medio de las tentaciones. San Juan Pablo II la sostenía con fuerza en sus últimos días. La cruz es más que un símbolo. Es una presencia. Es un eco del Gólgota que resuena en nuestras paredes y nos recuerda: no estás solo. Alguien ya cargó con tu dolor. Y por eso, cuando decides tener una cruz en tu hogar, no por costumbre, sino por fe viva, Dios lo ve, el cielo lo reconoce, los ángeles se inclinan ante ella, y las fuerzas del mal retroceden. No importa el tamaño, no importa si está hecha de madera rústica o de plata labrada. Lo que importa es el corazón que la honra. Cuando un hogar acoge la cruz, no está acogiendo un objeto. Está abriendo la puerta a la redención. Pero lo más impactante es esto: lo que le ocurrió a una familia que colocó una cruz en su casa. Cambiará tu forma de ver este acto para siempre. El día en que una cruz salvó una familia. Una historia real, que pocos conocen.
La historia ocurrió en 1990, en una pequeña aldea de Polonia, no muy lejos de Cracovia. Una familia católica tradicional, los Kowalski, vivía en una casa humilde pero llena de fe. En la sala principal, sobre una repisa de madera, se alzaba una cruz antigua que había pertenecido al bisabuelo, un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Esa cruz tenía historia. Durante la ocupación nazi, había sido escondida entre paredes de ladrillo para que no fuera profanada. Después de la guerra, el abuelo la recuperó, y desde entonces nunca dejó de presidir el hogar. Un día, mientras la familia dormía, una tormenta violenta azotó la región. Rayos, vientos y un olor extraño en el aire a la madrugada. Una chispa eléctrica provocó un cortocircuito en la cocina. En segundos, el fuego comenzó a consumir la casa. Pero aquí sucede lo inexplicable. Según el testimonio de la madre, Elena Kowalski fue un golpe seco, como un estallido en el corazón, lo que la despertó. No sabía por qué había abierto los ojos, pero apenas lo hizo, olió el humo, corrió hacia la cocina y vio las llamas avanzar. Despertó a todos a gritos. Y en menos de 3 minutos, toda la familia, padres, hijos y abuelos, estaba fuera de la casa. Los bomberos llegaron, pero gran parte de la casa fue reducida a cenizas. Y la cruz, entre los escombros, fue encontrada intacta, negra por el humo, pero sin daño alguno. Las llamas habían rodeado el estante donde estaba, pero no la tocaron, ni un solo brazo de madera carbonizado. El crucifijo seguía allí, de pie, como testigo silencioso. Los Kowalski no dudaron. Aquella cruz los había despertado. No por magia, sino porque simbolizaba una presencia que vela. Pero la historia no terminó ahí. En los días que siguieron, muchas personas del pueblo comenzaron a visitar la familia. Y al ver la cruz intacta, algo cambiaba en sus rostros. Algunos lloraban, otros se arrodillaban. Muchos comenzaron a regresar a la fe que habían abandonado hacía años. Lo que parecía una tragedia se volvió un pequeño Pentecostés. Un sacerdote local dijo: esa cruz no solo salvó una casa, despertó un pueblo. Elena guardó la cruz en un lugar especial del nuevo hogar. Y cada año, el 14 de marzo, día del incendio, se reúnen para rezar el rosario en acción de gracias. Para ellos, ese pedazo de madera no es solo recuerdo, es testimonio de que Cristo vive y cuida. Ahora bien, ¿qué nos enseña realmente esta historia? ¿Qué puede significar para ti que quizás también tienes una cruz en casa? No te vayas, lo descubrirás ahora, en el próximo capítulo. La cruz que despierta, protege y transforma. Lo que esta historia dice sobre la historia de la familia Kowalski no es solo una anécdota conmovedora, es una parábola viva para todos nosotros. Porque cada hogar cristiano es un campo de batalla invisible. Y cada cruz colocada con fe es un estandarte en medio de esa lucha. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que tu casa es lugar de tensiones, angustias, enfermedades, pérdidas? ¿Cuántas veces las noches parecen más oscuras de lo normal y las preocupaciones no te dejan dormir? Ahora imagina esto. En ese mismo hogar, en medio de todo eso, hay una cruz. Y esa cruz no es muda, no es indiferente. Ella habla, intercede, despierta y recuerda. Lo primero que la cruz hace es despertar. Tal como sucedió con Elena Kowalski. La cruz tiene el poder de hacer que el alma se sacuda. No porque tenga un poder en sí misma como objeto, sino porque representa a aquel que venció al mundo. Jesús no murió en la cruz para que la olvidemos colgada como decoración. Murió para que, al verla, recordemos que su amor no duerme. Y tampoco quiere que durmamos espiritualmente. En segundo lugar, la cruz protege.
no como un talismán, sino como una proclamación. Cuando colocas una cruz en tu hogar con fe verdadera, estás recordando al cielo, y también a los demonios, que esa casa le pertenece a Cristo, que sus habitantes reconocen su realeza, y que sus paredes están marcadas con la sangre del Cordero. ¿Recuerdas lo que Dios ordenó a Moisés en Egipto? Pintar con sangre de cordero los dinteles de las casas. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte pasara de largo. Hoy no necesitamos sangre física, pero sí necesitamos marcar nuestros hogares con la señal del crucificado. Y aquí viene lo más hermoso. La cruz transforma, como sucedió con el pueblo de los Kowalski, que volvió a la fe. Cuando una cruz está presente en el hogar, cuando es mirada con amor, cuando es besada al pasar, cuando es centro de oración familiar, algo cambia. No de golpe, no de forma espectacular, pero cambia. La madre empieza a tener más paciencia, el padre comienza a sentir más esperanza. Los hijos se sienten más seguros. No es magia, es gracia. La cruz nos enseña a cargar lo nuestro sin rendirnos, a no huir del dolor, sino a ofrecerlo, a mirar nuestras propias heridas sin desesperar, porque hay uno que ya sangró por nosotros. Y tú, que estás escuchando estas palabras, ¿tienes una cruz en tu hogar? ¿O la tienes guardada, olvidada, cubierta de polvo? ¿La miras alguna vez con gratitud? ¿La besas cuando no sabes qué? Es decir, ¿te acuerdas de Jesús cuando pasas junto a ella? Porque la cruz no es un recuerdo muerto, es una puerta viva. Es una promesa. Es una compañía. El Papa León XIV dijo recientemente en una homilía privada: la cruz que no se honra se convierte en una cruz muda. Pero la cruz que se ama se convierte en voz de Dios en el hogar. Es por eso que no basta con tener una cruz, hay que mirarla. Hay que dejarse mirar por ella. Porque cuando lo haces, cuando tu corazón se abre a ese signo, todo empieza a cambiar, tal vez no por fuera, pero sí por dentro. Y ahora que lo sabes, ¿cómo afecta esto tu día a día? Porque en el próximo capítulo vamos a hablar de ti, de tu rutina, y de lo que puede estar faltando en tu hogar para que esa cruz realmente ilumine tu vida. La cruz en tu casa decora o transforma tu vida. Hay hogares donde la cruz cuelga como un adorno más, entre cuadros, relojes, fotografías. Una pequeña cruz de madera, de metal, quizás regalada en una primera comunión, o comprada durante un viaje. Está allí, presente sí, pero invisible al alma. Y hay otros hogares donde la cruz no solo cuelga, preside, interpela, acompaña. ¿Cuál es la diferencia? La cruz no transforma por estar presente, sino por ser reconocida como sagrada. Pensemos en tu casa. ¿Dónde está tu cruz? ¿En qué lugar la pusiste? ¿Está en la cocina? ¿En la entrada? ¿Sobre tu cama? ¿O está guardada en una caja esperando un día especial para ser colgada? No es una pregunta sin importancia, porque donde colocas la cruz en tu hogar es donde colocas a Cristo en tu vida. Hay familias que la tienen en el dormitorio, pero no la miran. Hay quienes la cuelgan en el pasillo, pero nunca se detienen a rezar frente a ella. Y hay quienes, aunque la tienen, han dejado que el polvo del tiempo la cubra. Pero también están aquellos que, al pasar frente a su cruz, hacen una breve señal de la cruz, o besan el crucifijo antes de salir a trabajar, o la miran en silencio cuando el dolor no tiene palabras. Esa diferencia lo cambia todo, porque la cruz es como un faro en medio del mar. No impide la tormenta, pero te muestra hacia dónde ir. En días de discusión, ella te recuerda el perdón. En momentos de pérdida, ella te recuerda que la muerte no es el final. En tiempos de duda,
Ella te recuerda que Cristo no se bajó de ella, y tú tampoco debes bajarte de tu misión. ¿Ves cómo cambia todo cuando dejamos que la cruz hable? No hay oración más sincera que mirar al crucificado y decir: Señor, no entiendo, pero confío. No hay acto más poderoso que poner tu mano sobre la cruz cuando tu alma tiembla. No hay bendición mayor que enseñar a tus hijos o nietos a respetarla, amarla, besarla. Muchos hogares hoy están repletos de pantallas, ruidos, imágenes, pero vacíos de símbolos sagrados. Vivimos conectados con el mundo, pero desconectados del cielo, y en ese vacío entran muchas cosas que no deberían entrar. Impaciencia, indiferencia, confusión, tentaciones sutiles. Y si todo cambiara al poner la cruz en el centro, una cruz en el comedor puede unir una familia dividida, una cruz en la entrada. Puede ser recordatorio diario de la misión. Una cruz junto a la cama puede acompañar noches de lágrimas en silencio. No lo digo como teoría, lo digo porque cientos de testimonios lo confirman. Cuando una familia entroniza la cruz con amor, con fe, con propósito, la oscuridad retrocede. No es superstición, es sacramental. Es presencia viva. Pero atención, no basta con colgarla, hay que invitar a Cristo a quedarse. Hay que orar. Hay que reconciliarse. Hay que decidir vivir bajo su luz. Por eso, hoy te invito a mirar la cruz de tu casa y preguntarte: ¿esa cruz me mira? ¿Esa cruz me habla? ¿O ya me olvidé de que está ahí? Porque el hogar sin cruz es casa sin norte. Y el hogar con la cruz bien amada es tierra santa. ¿Pero qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Es realmente importante tener una cruz en casa? ¿Y cómo debe ser usada según la tradición católica? Lo que revelan los documentos y los santos, te lo explico a continuación. La Iglesia habla. El poder espiritual de la cruz en tu hogar, o desde los primeros siglos del cristianismo. Los fieles han comprendido que la cruz no es solo un símbolo, es un sacramental. Un canal por el cual Dios derrama gracias, un recordatorio visible del amor invisible. La Iglesia ha enseñado de manera constante que la señal de la cruz y la presencia del crucifijo en el hogar tienen un poder espiritual real y profundo. San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia, escribió: el signo de la cruz ahuyenta a los demonios y destruye el poder del pecado. Quien la lleva consigo o la contempla con fe, está bajo la protección del Salvador crucificado. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1667, dice claramente: los neosacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se obtienen efectos sobre todo espirituales, gracias a la oración de la Iglesia. La cruz, especialmente cuando está bendecida, es uno de estos sacramentales. No sustituye los sacramentos, pero los prepara, los acompaña, los prolonga. ¿Y qué efecto tiene una cruz bendecida en el hogar? Según los exorcistas y pastores de almas, una cruz bendecida, colocada con fe y usada con oración, tiene el poder de proteger la casa contra influencias espirituales negativas, recordar la presencia de Cristo en medio de las dificultades cotidianas, fomentar un ambiente de oración y unidad familiar, invitar a la humildad, al perdón y al sacrificio. El Papa Benedicto XVI enseñaba que la cruz en casa no es solo un adorno devoto, sino una declaración. Aquí vive una familia que ha aceptado seguir a Cristo, incluso en el sufrimiento. Y el Papa Francisco, en una de sus catequesis, exclamó con fuerza: pongan una cruz en su casa. No tengan miedo de mostrar que son de Cristo. Que esa cruz esté bien visible, como una lámpara encendida que ilumina el hogar. Además, existe una tradición poderosa conocida como la entronización del crucifijo. Se trata de un pequeño rito familiar en el que se coloca el crucifijo en un lugar central del hogar.
acompañado de oración, consagración y bendición. Esta práctica fue recomendada por San Juan Pablo II y por muchos movimientos de renovación familiar. En ese gesto humilde, la familia proclama que Jesús reina en ese hogar, que la cruz no es un adorno olvidado, sino un trono de amor. Y atención, no cualquier cruz transmite esa gracia. La cruz debe ser bendecida por un sacerdote. Mostrar a Cristo crucificado. No solo la cruz vacía. Estar colocada en un lugar digno, visible, elevado. Algunos fieles también acostumbran a tener una cruz en cada habitación, para recordar la presencia de Dios al despertar y al dormir. Otras devociones, como el rezo del rosario en familia frente al crucifijo o la veneración de la cruz los viernes, han sido fuente de innumerables gracias para generaciones de católicos. Por eso, si aún no tienes una cruz en casa, o si la tienes olvidada en un rincón, hoy es el día para restaurar ese altar silencioso de gracia. Cristo no bajó de la cruz por amor a ti. No es justo que tú le des un lugar en tu casa y en tu corazón. Pero, ¿y si ya tienes una cruz, pero tu vida sigue cargada de ansiedad, peleas o confusión espiritual? ¿Qué te está faltando? ¿Qué pide Dios de ti frente a esa cruz? El examen de conciencia que viene ahora puede tocar algo profundo en tu alma. Examen del alma. ¿Qué significa tener una cruz en casa? Si no llevas la tuya con el corazón, detente un momento, respira hondo. Mira en tu mente la cruz que tienes en casa. Tal vez está colgada en el dormitorio, tal vez sobre la puerta, tal vez en la sala, cubierta de polvo. ¿Y si ella pudiera hablarte hoy? ¿Qué te diría? La cruz en tu hogar no es un amuleto, no es un objeto mágico. Es un testigo silencioso, un juez que observa, un espejo que revela. La verdadera pregunta no es ¿tengo una cruz en casa?, sino ¿vivo como alguien que ha abrazado su cruz con Cristo? Porque tener una cruz en la pared, más vivir sin oración, sin perdón, sin paciencia, sin fe, es como tener un pozo en casa y nunca beber de su agua. Escucha estas preguntas, no como una acusación, sino como una invitación del Espíritu Santo a mirar con verdad. ¿Has bendecido tu casa y orado ante esa cruz? ¿O solo la colocaste y la olvidaste? ¿Has enseñado a tus hijos a mirar al crucificado con amor? ¿O esa cruz es solo parte de la decoración? ¿Tu cruz es testimonio de una fe viva o símbolo de una fe que ya no habita tus días? ¿Hay discusiones, gritos, divisiones en tu casa frente a una cruz muda? ¿Estás huyendo de tu cruz personal? Esa enfermedad, ese perdón que no das, esa entrega que cuesta, mientras esperas que la cruz colgada te proteja. Jesús lo dijo sin rodeos. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. Y San Pablo con fuerza escribió: Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. La cruz en casa es un llamado, un reclamo de coherencia, un altar donde Dios te espera para morir al egoísmo y resucitar al amor verdadero. Pero no tengas miedo. No se trata de perfección. Se trata de disposición, de abrir el corazón a lo que la cruz significa. Entrega, fidelidad, humildad, esperanza. Tal vez hoy puedas hacer este gesto sencillo y poderoso. Acércate a la cruz de tu hogar. Mírala en silencio. Toca sus clavos con tu dedo y dile con el alma: Señor, quiero que no seas solo el crucificado de mi casa, sino el Señor de mi vida. Haz este pequeño acto con fe, y algo en ti comenzará a cambiar. Pero si estás pensando que ya es tarde, que has fallado muchas veces, que tu hogar está demasiado roto o tu cruz demasiado pesada, no te vayas todavía. Porque lo que viene ahora es esperanza pura. Una promesa que puede levantar tu alma, la cruz en casa.
La cruz en el alma. Cuando parece que nada cambia, Dios está actuando. Hay hogares que tienen una cruz en la pared, pero también una cruz en el corazón. El diagnóstico que no se esperaba, el hijo que se alejó de Dios, la herida que no sana, la soledad, la pobreza, la culpa, el silencio. Y entonces, uno mira al Cristo clavado y se pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no cambias mi situación? Pero es precisamente en ese momento, en ese desierto, donde la cruz empieza a revelar su misterio más profundo. Porque la cruz no es el final, es el comienzo del tercer día, el día de la resurrección, el día en que Dios hace lo imposible. Mira los evangelios, la cruz fue el momento de mayor oscuridad. Todo parecía perdido. Los apóstoles huyeron. María lloraba. El cielo se cubrió de tinieblas. Y sin embargo, justo allí, en ese silencio, Dios estaba salvando al mundo. Lo mismo sucede en tu casa. Tal vez has estado rezando frente a esa cruz durante meses, años, y aún no ves frutos. Pero el cielo está obrando, en el silencio, en lo escondido, en lo que tus ojos no pueden ver. Dios no ignora un solo suspiro que se eleva desde el pie de una cruz. No desprecia un corazón que se humilla. Una madre que reza. Un padre que se esfuerza. Una familia que resiste. El Papa León XIV, en una de sus catequesis más conmovedoras, decía: hay casas con crucifijos, que serán los altares donde Dios realizará milagros silenciosos. No te fijes en lo que ves hoy. Sigue creyendo. Sigue esperando. La cruz que hoy pesa, mañana será luz. Querido hermano, querida hermana, cada vez que pasas junto a esa cruz en tu hogar y haces la señal de la cruz con fe, cada vez que besas ese madero con amor, tal vez hoy hayas mirado con nuevos ojos esa cruz que tienes en casa. Tal vez descubriste que no es un simple adorno, ni un símbolo vacío, sino una presencia viva, silenciosa y poderosa de Cristo que te acompaña. Vimos que la cruz protege, pero también llama, que consuela, pero también interpela, que exige, pero sobre todo ama. Recordamos que no basta tener una cruz colgada en la pared. Es necesario dejar que ella también se grabe en el corazón. Porque un hogar con una cruz visible y una fe invisible es solo fachada. Pero un hogar con una cruz viva se convierte en santuario. La cruz de Cristo transforma el dolor en ofrenda, el miedo en confianza, el silencio en oración, el hogar en altar. Y ahora te invito a orar conmigo, con sencillez, con amor, desde lo más profundo. Señor Jesús, te doy gracias por tu cruz, la que llevaste por mí, la que ahora está en mi casa, y la que muchas veces pesa en mi corazón. Enséñame a no huir de ella, a no olvidarla, a no decorarla sin vivirla. Que mi hogar sea tu refugio, que mi familia sea testigo de tu amor, y que cada vez que mire esa cruz recuerde que no estoy solo. Tú venciste la muerte, y contigo todo es posible. Amén. Hermano, hermana, si esta reflexión tocó tu alma, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. Aquí, cada palabra está pensada para llevarte paz, verdad y consuelo en medio del ruido del mundo. Comparte este video con quien tenga una cruz en casa, pero aún no haya descubierto su poder. Y recuerda, la cruz no es el final, es la puerta del cielo. Y tú, al tenerla en tu hogar, ya diste el primer paso hacia la victoria. Dios te bendiga, y hasta pronto, bajo la sombra amorosa de la Santa Cruz. Cada vez que te arrodillas ante ella para pedir, para agradecer, o simplemente para llorar, estás abriendo una puerta para que la gracia de Dios se entre en tu vida. Recuerda las palabras de Santa Teresa de los Andes.
La cruz es el regalo más precioso que el cielo puede darte, porque es el molde del santo. No, no estás apenas solo. No, tu hogar no está abandonado. Esa cruz que cuelga de tu pared, si es amada con el alma, es como una semilla enterrada, que un día, cuando menos lo esperes, dará fruto eterno. Y ahora, en esta última parte, vamos a unir todo lo que vivimos juntos, porque hay algo que nunca deberías olvidar sobre esa cruz que tienes en casa. Solo una frase puede cambiar tu forma de verla para siempre. Hay algo en tu casa, algo que cuelga en la pared, que tal vez llevas al cuello, o que guardas con cariño en una pequeña caja. Es solo un trozo de madera o de metal para algunos, pero para el alma creyente es mucho más. La cruz. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa tener una cruz en tu hogar? ¿Qué bendiciones atrae? ¿Qué protecciones invisibles derrama? ¿Qué advertencias lanza a las tinieblas? Según revelaciones recientes del Papa León XIV, hay promesas celestiales y también misterios espirituales ligados a aquellos que conservan una cruz en su casa con fe, reverencia y amor. No es superstición, no es adorno, es señal, es escudo, es memoria viva de un sacrificio eterno. Y hay algo que muy pocos saben: tener una cruz en casa puede marcar la diferencia entre una familia atrapada en la oscuridad y una familia protegida por la luz de Dios. Por eso quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que estás por descubrir puede cambiar para siempre la forma en que ves ese humilde signo colgado en tu pared. Si deseas recibir reflexiones que encienden tu fe, consuelo para los días difíciles y sabiduría que despierta el alma, suscríbete ahora a este canal. Aquí encontrarás palabras que tocan el corazón y que te acercan a lo que realmente importa: tu salvación. Ahora sí, prepárate, porque vamos a entrar en un misterio que toca tu hogar, tu historia y tu eternidad. ¿Por qué la cruz en el hogar es un signo que el cielo toma en cuenta? Desde los primeros siglos del cristianismo, los fieles han comprendido algo profundo: la cruz no es solo un recuerdo de la muerte de Cristo. Es el trono de su victoria. Colocar una cruz en el hogar no es un gesto vacío. Es una declaración espiritual. Es como plantar la bandera del reino de Dios en medio del campo de batalla que muchas veces se vuelve nuestra vida cotidiana, en tiempos donde lo sagrado es ridiculizado y los hogares son invadidos por ideologías contrarias a la fe. Tener una cruz en casa es un acto profético, es decirle al mundo y al enemigo: aquí reina Cristo. El Papa León XIV, en uno de sus discursos más conmovedores, lo dijo con claridad: quien eleva la cruz en su hogar está llamando a Cristo a ser rey de ese lugar, y donde Él reina, la tiniebla tiembla. Y no es exageración espiritual. Basta mirar la historia de la Iglesia en momentos de peste, guerra, persecución. Los cristianos no huían, elevaban la cruz, la colocaban en puertas, ventanas, altares improvisados, porque sabían que donde está la cruz, está el que venció la muerte. Hoy muchos la ven como un símbolo bonito, decorativo. Pero los santos nos enseñan lo contrario. San Benito recomendaba colocar la cruz en los puntos vulnerables del hogar, el Gahara. Santa Teresa de Ávila la besaba en medio de las tentaciones. San Juan Pablo II la sostenía con fuerza en sus últimos días. La cruz es más que un símbolo. Es una presencia. Es un eco del Gólgota que resuena en nuestras paredes y nos recuerda: no estás solo. Alguien ya cargó con tu dolor. Y por eso, cuando decides tener una cruz en tu hogar, no por costumbre, sino por fe viva, Dios lo ve.
El cielo lo reconoce. Los ángeles se inclinan ante ella. Y las fuerzas del mal retroceden. No importa el tamaño. No importa si está hecha de madera rústica o de plata labrada. Lo que importa es el corazón que la honra. Cuando un hogar acoge la cruz, no está acogiendo un objeto. Está abriendo la puerta a la redención. Pero lo más impactante es esto: lo que le ocurrió a una familia que colocó una cruz en su casa. Cambiará tu forma de ver este acto para siempre. El día en que una cruz salvó una familia. Una historia real, que pocos conocen. La historia ocurrió en 1990, en una pequeña aldea de Polonia, no muy lejos de Cracovia. Una familia católica tradicional, los Kowalski. Vivía en una casa humilde pero llena de fe, en la sala principal, sobre una repisa de madera. Se alzaba una cruz antigua que había pertenecido al bisabuelo, un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Esa cruz tenía historia. Durante la ocupación nazi, había sido escondida entre paredes de ladrillo para que no fuera profanada, después de la guerra. El abuelo la recuperó, y desde entonces nunca dejó de presidir el hogar. Un día, mientras la familia dormía, una tormenta violenta azotó la región. Rayos, vientos, y un olor extraño en el aire, a la madrugada. Una chispa eléctrica provocó un cortocircuito en la cocina. En segundos, el fuego comenzó a consumir la casa. Pero aquí sucede lo inexplicable. Según el testimonio de la madre, Elena Kowalski, fue un golpe seco, como un estallido en el corazón, lo que la despertó. No sabía por qué había abierto los ojos, pero apenas lo hizo. Olió el humo. Corrió hacia la cocina y vio las llamas avanzar. Despertó a todos a gritos. Y en menos de 3 minutos, toda la familia, padres, hijos y abuelos, estaba fuera de la casa. Los bomberos llegaron, pero gran parte de la casa fue reducida a cenizas. Y la cruz, entre los escombros, fue encontrada intacta, negra por el humo, pero sin daño alguno. Las llamas habían rodeado el estante donde estaba, pero no la tocaron, ni un solo brazo de madera carbonizado. El crucifijo seguía allí, de pie, como testigo silencioso. Los Kowalski no dudaron. Aquella cruz los había despertado. No por magia, sino porque simbolizaba una presencia que vela. Pero la historia no terminó ahí, en los días que siguieron. Muchas personas del pueblo comenzaron a visitar la familia. Y al ver la cruz intacta, algo cambiaba en sus rostros. Algunos lloraban, otros se arrodillaban. Muchos comenzaron a regresar a la fe que habían abandonado hacía años. Lo que parecía una tragedia se volvió un pequeño Pentecostés. Un sacerdote local dijo: esa cruz no solo salvó una casa, despertó un pueblo. Elena guardó la cruz en un lugar especial del nuevo hogar. Y cada año, el 14 de marzo, día del incendio, se reúnen para rezar el rosario en acción de gracias. Para ellos, ese pedazo de madera no es solo recuerdo. Es testimonio de que Cristo vive y cuida. Ahora bien, ¿qué nos enseña realmente esta historia? ¿Qué puede significar para ti que quizás también tienes una cruz en casa? No te vayas, lo descubrirás ahora. En el próximo capítulo. La cruz que despierta, protege y transforma. Lo que esta historia dice sobre la historia de la familia Kowalski no es solo una anécdota conmovedora, es una parábola viva para todos nosotros. Porque cada hogar cristiano es un campo de batalla invisible. Y cada cruz colocada con fe es un estandarte en medio de esa lucha. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que tu casa es lugar de tensiones, angustias, enfermedades, pérdidas? ¿Cuántas veces las noches parecen más oscuras de lo normal y las preocupaciones no te dejan dormir? Ahora imagina esto. En ese mismo hogar, en medio de todo eso,
Hay una cruz. Y esa cruz no es muda, no es indiferente. Ella habla, intercede, despierta y recuerda. Lo primero que la cruz hace es despertar. Tal como sucedió con Elena Kowalski. La cruz tiene el poder de hacer que el alma se sacuda. No porque tenga un poder en sí misma como objeto, sino porque representa a aquel que venció al mundo. Jesús no murió en la cruz para que la olvidemos colgada como decoración. Murió para que, al verla, recordemos que su amor no duerme. Y tampoco quiere que durmamos espiritualmente. En segundo lugar, la cruz protege. No como un talismán, sino como una proclamación. Cuando colocas una cruz en tu hogar con fe verdadera, estás recordando al cielo y también a los demonios que esa casa le pertenece a Cristo, que sus habitantes reconocen su realeza y que sus paredes están marcadas con la sangre del Cordero. ¿Recuerdas lo que Dios ordenó a Moisés en Egipto? Pintar con sangre de cordero los dinteles de las casas. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte pasara de largo. Hoy no necesitamos sangre física, pero sí necesitamos marcar nuestros hogares con la señal del crucificado. Y aquí viene lo más hermoso. La cruz transforma, como sucedió con el pueblo de los Kowalski, que volvió a la fe. Cuando una cruz está presente en el hogar, cuando es mirada con amor, cuando es besada al pasar, cuando es centro de oración familiar, algo cambia. No de golpe, no de forma espectacular, pero cambia. La madre empieza a tener más paciencia, el padre comienza a sentir más esperanza. Los hijos se sienten más seguros. No es magia, es gracia. La cruz nos enseña a cargar lo nuestro sin rendirnos, a no huir del dolor, sino a ofrecerlo, a mirar nuestras propias heridas sin desesperar, porque hay uno que ya sangró por nosotros. Y tú, que estás escuchando estas palabras, ¿tienes una cruz en tu hogar? ¿O la tienes guardada, olvidada, cubierta de polvo? ¿La miras alguna vez con gratitud? ¿La besas cuando no sabes qué? Es decir, ¿te acuerdas de Jesús cuando pasas junto a ella? Porque la cruz no es un recuerdo muerto, es una puerta viva. Es una promesa. Es una compañía. El Papa León XIV dijo recientemente en una homilía privada: la cruz que no se honra se convierte en una cruz muda. Pero la cruz que se ama se convierte en voz de Dios en el hogar. Es por eso que no basta con tener una cruz, hay que mirarla. Hay que dejarse mirar por ella. Porque cuando lo haces, cuando tu corazón se abre a ese signo, todo empieza a cambiar, tal vez no por fuera, pero sí por dentro. Y ahora que lo sabes, ¿cómo afecta esto tu día a día? Porque en el próximo capítulo vamos a hablar de ti, de tu rutina, y de lo que puede estar faltando en tu hogar para que esa cruz realmente ilumine tu vida. La cruz en tu casa decora o transforma tu vida. Hay hogares donde la cruz cuelga como un adorno más, entre cuadros, relojes, fotografías. Una pequeña cruz de madera, de metal, quizás regalada en una primera comunión, o comprada durante un viaje. Está allí, presente sí, pero invisible al alma. Y hay otros hogares donde la cruz no solo cuelga, preside, interpela, acompaña. ¿Cuál es la diferencia? La cruz no transforma por estar presente, sino por ser reconocida como sagrada. Pensemos en tu casa. ¿Dónde está tu cruz? ¿En qué lugar la pusiste? ¿Está en la cocina? ¿En la entrada? ¿Sobre tu cama? ¿O está guardada en una caja esperando un día especial para ser colgada? No es una pregunta sin importancia, porque donde colocas la cruz en tu hogar es donde colocas a Cristo en tu vida. Hay familias que la tienen en el dormitorio, pero no la miran. Hay quienes la cuelgan en el pasillo, pero nunca se detienen a rezar frente a ella. Y hay quienes, aunque la tienen,
Han dejado que el polvo del tiempo la cubra. Pero también están aquellos que, al pasar frente a su cruz, hacen una breve señal de la cruz, o besan el crucifijo antes de salir a trabajar, o la miran en silencio cuando el dolor no tiene palabras. Esa diferencia lo cambia todo, porque la cruz es como un faro en medio del mar. No impide la tormenta, pero te muestra hacia dónde ir. En días de discusión, ella te recuerda el perdón. En momentos de pérdida, ella te recuerda que la muerte no es el final. En tiempos de duda, ella te recuerda que Cristo no se bajó de ella, y tú tampoco debes bajarte de tu misión. ¿Ves cómo cambia todo cuando dejamos que la cruz hable? No hay oración más acera que mirar al crucificado y decir: Señor, no entiendo, pero confío. No hay acto más poderoso que poner tu mano sobre la cruz cuando tu alma tiembla. No hay bendición mayor que enseñar a tus hijos o nietos a respetarla, amarla, besarla. Muchos hogares hoy están repletos de pantallas, ruidos, imágenes, pero vacíos de símbolos sagrados. Vivimos conectados con el mundo, pero desconectados del cielo, y en ese vacío entran muchas cosas que no deberían entrar. Impaciencia, indiferencia, confusión, tentaciones sutiles. ¿Y si todo cambiara al poner la cruz en el centro? Una cruz en el comedor puede unir una familia dividida, una cruz en la entrada. Puede ser recordatorio diario de la misión. Una cruz junto a la cama puede acompañar noches de lágrimas en silencio. No lo digo como teoría, lo digo porque cientos de testimonios lo confirman. Cuando una familia entroniza la cruz con amor, con fe, con propósito, la oscuridad retrocede. No es superstición, es sacramental. Es presencia viva. Pero atención, no basta con colgarla, hay que invitar a Cristo a quedarse. Hay que orar. Hay que reconciliarse. Hay que decidir vivir bajo su luz. Por eso, hoy te invito a mirar la cruz de tu casa y preguntarte: ¿esa cruz me mira? ¿Esa cruz me habla? ¿O ya me olvidé de que está ahí? Porque el hogar sin cruz es casa sin norte. Y el hogar con la cruz bien amada es tierra santa. ¿Pero qué dice la Iglesia sobre esto? ¿Es realmente importante tener una cruz en casa? ¿Y cómo debe ser usada según la tradición católica? Lo que revelan los documentos y los santos, te lo explico a continuación. La Iglesia habla. El poder espiritual de la cruz en tu hogar, o desde los primeros siglos del cristianismo. Los fieles han comprendido que la cruz no es solo un símbolo, es un sacramental. Un canal por el cual Dios derrama gracias, un recordatorio visible del amor invisible. La Iglesia ha enseñado de manera constante que la señal de la cruz y la presencia del crucifijo en el hogar tienen un poder espiritual real y profundo. San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia, escribió: el signo de la cruz ahuyenta a los demonios y destruye el poder del pecado. Quien la lleva consigo o la contempla con fe, está bajo la protección del Salvador crucificado. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1667, dice claramente: los neosacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se obtienen efectos sobre todo espirituales, gracias a la oración de la Iglesia. La cruz, especialmente cuando está bendecida, es uno de estos sacramentales. No sustituye los sacramentos, pero los prepara, los acompaña, los prolonga. ¿Y qué efecto tiene una cruz bendecida en el hogar? Según los exorcistas y pastores de almas, una cruz bendecida, colocada con fe y usada con oración, tiene el poder de proteger la casa contra influencias espirituales negativas, recordar la presencia de Cristo en medio de las dificultades cotidianas, fomentar un ambiente de oración y unidad familiar, invitar a la humildad, al perdón y al sacrificio.
El Papa Benedicto XVI enseñaba que la cruz en casa no es solo un adorno devoto, sino una declaración. Aquí vive una familia que ha aceptado seguir a Cristo, incluso en el sufrimiento. Y el Papa Francisco, en una de sus catequesis, exclamó con fuerza: pongan una cruz en su casa. No tengan miedo de mostrar que son de Cristo. Que esa cruz esté bien visible, como una lámpara encendida que ilumina el hogar. Además, existe una tradición poderosa conocida como la entronización del crucifijo. Se trata de un pequeño rito familiar en el que se coloca el crucifijo en un lugar central del hogar, acompañado de oración, consagración y bendición. Esta práctica fue recomendada por San Juan Pablo II y por muchos movimientos de renovación familiar. En ese gesto humilde, la familia proclama que Jesús reina en ese hogar, que la cruz no es un adorno olvidado, sino un trono de amor. Y atención, no cualquier cruz transmite esa gracia. La cruz debe ser bendecida por un sacerdote. Mostrar a Cristo crucificado. No solo la cruz vacía. Estar colocada en un lugar digno, visible, elevado. Algunos fieles también acostumbran a tener una cruz en cada habitación, para recordar la presencia de Dios al despertar y al dormir. Otras devociones, como el rezo del rosario en familia frente al crucifijo o la veneración de la cruz los viernes, han sido fuente de innumerables gracias para generaciones de católicos. Por eso, si aún no tienes una cruz en casa, o si la tienes olvidada en un rincón, hoy es el día para restaurar ese altar silencioso de gracia. Cristo no bajó de la cruz por amor a ti. No es justo que tú le des un lugar en tu casa y en tu corazón. Pero, ¿y si ya tienes una cruz, pero tu vida sigue cargada de ansiedad, peleas o confusión espiritual? ¿Qué te está faltando? ¿Qué pide Dios de ti frente a esa cruz? El examen de conciencia que viene ahora puede tocar algo profundo en tu alma. Examen del alma. ¿Qué significa tener una cruz en casa? Si no llevas la tuya con el corazón, detente un momento, respira hondo. Mira en tu mente la cruz que tienes en casa. Tal vez está colgada en el dormitorio, tal vez sobre la puerta, tal vez en la sala, cubierta de polvo. ¿Y si ella pudiera hablarte hoy? ¿Qué te diría? La cruz en tu hogar no es un amuleto, no es un objeto mágico. Es un testigo silencioso, un juez que observa, un espejo que revela. La verdadera pregunta no es ¿tengo una cruz en casa?, sino ¿vivo como alguien que ha abrazado su cruz con Cristo? Porque tener una cruz en la pared, más vivir sin oración, sin perdón, sin paciencia, sin fe. Es como tener un pozo en casa y nunca beber de su agua. Escucha estas preguntas, no como una acusación, sino como una invitación del Espíritu Santo a mirar con verdad. ¿Has bendecido tu casa y orado ante esa cruz? ¿O solo la colocaste y la olvidaste? ¿Has enseñado a tus hijos a mirar al crucificado con amor? ¿O esa cruz es solo parte de la decoración? ¿Tu cruz es testimonio de una fe viva o símbolo de una fe que ya no habita tus días? ¿Hay discusiones, gritos, divisiones en tu casa frente a una cruz muda? ¿Estás huyendo de tu cruz personal, esa enfermedad, ese perdón que no das, esa entrega que cuesta, mientras esperas que la cruz colgada te proteja? Jesús lo dijo sin rodeos. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. Y San Pablo con fuerza escribió: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. La cruz en casa es un llamado, un reclamo de coherencia, un altar donde Dios te espera para morir al egoísmo y resucitar al amor verdadero. Pero no tengas miedo. No se trata de perfección. Se trata de disposición. De abrir el corazón a lo que la cruz significa. Entrega, fidelidad, humildad,
Esperanza. Tal vez hoy puedas hacer este gesto sencillo y poderoso. Acércate a la cruz de tu hogar. Mírala en silencio. Toca sus clavos con tu dedo y dile con el alma: Señor, quiero que no seas solo el crucificado de mi casa, sino el Señor de mi vida. Haz este pequeño acto con fe, y algo en ti comenzará a cambiar. Pero si estás pensando que ya es tarde, que has fallado muchas veces, que tu hogar está demasiado roto o tu cruz demasiado pesada, no te vayas todavía. Porque lo que viene ahora es esperanza pura. Una promesa que puede levantar tu alma, la cruz en casa, la cruz en el alma. Cuando parece que nada cambia, Dios está actuando. Hay hogares que tienen una cruz en la pared, pero también una cruz en el corazón. El diagnóstico que no se esperaba, el hijo que se alejó de Dios, la herida que no sana, la soledad, la pobreza, la culpa, el silencio. Y entonces, uno mira al Cristo clavado y se pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no cambias mi situación? Pero es precisamente en ese momento, en ese desierto, donde la cruz empieza a revelar su misterio más profundo. Porque la cruz no es el final, es el comienzo del tercer día, el día de la resurrección, el día en que Dios hace lo imposible. Mira los evangelios, la cruz fue el momento de mayor oscuridad. Todo parecía perdido. Los apóstoles huyeron. María lloraba. El cielo se cubrió de tinieblas. Y sin embargo, justo allí, en ese silencio, Dios estaba salvando al mundo. Lo mismo sucede en tu casa. Tal vez has estado rezando frente a esa cruz durante meses, años, y aún no ves frutos. Pero el cielo está obrando, en el silencio, en lo escondido, en lo que tus ojos no pueden ver. Dios no ignora un solo suspiro que se eleva desde el pie de una cruz. No desprecia un corazón que se humilla, una madre que reza, un padre que se esfuerza, una familia que resiste. El Papa León XIV, en una de sus catequesis más conmovedoras, decía: hay casas con crucifijos, que serán los altares donde Dios realizará milagros silenciosos. No te fijes en lo que ves hoy. Sigue creyendo. Sigue esperando. La cruz que hoy pesa, mañana será luz. Querido hermano, querida hermana, cada vez que pasas junto a esa cruz en tu hogar y haces la señal de la cruz con fe, cada vez que besas ese madero con amor, tal vez hoy hayas mirado con nuevos ojos esa cruz que tienes en casa. Tal vez descubriste que no es un simple adorno, ni un símbolo vacío, sino una presencia viva, silenciosa y poderosa de Cristo que te acompaña. Vimos que la cruz protege, pero también llama, que consuela, pero también interpela, que exige, pero sobre todo ama. Recordamos que no basta tener una cruz colgada en la pared. Es necesario dejar que ella también se grabe en el corazón. Porque un hogar con una cruz visible y una fe invisible es solo fachada. Pero un hogar con una cruz viva se convierte en santuario. La cruz de Cristo transforma el dolor en ofrenda, el miedo en confianza, el silencio en oración, el hogar en altar. Y ahora te invito a orar conmigo, con sencillez, con amor, desde lo más profundo. Señor Jesús, te doy gracias por tu cruz, la que llevaste por mí, la que ahora está en mi casa, y la que muchas veces pesa en mi corazón. Enséñame a no huir de ella, a no olvidarla, a no decorarla sin vivirla. Que mi hogar sea tu refugio, que mi familia sea testigo de tu amor, y que cada vez que mire esa cruz recuerde que no estoy solo. Tú venciste la muerte, y contigo todo es posible. Amén. Hermano, hermana, si esta reflexión tocó tu alma, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. Aquí, cada palabra está pensada para llevarte paz, verdad y consuelo en medio del ruido del mundo.
Comparte este video con quien tenga una cruz en casa, pero aún no haya descubierto su poder. Y recuerda, la cruz no es el final, es la puerta del cielo. Y tú, al tenerla en tu hogar, ya diste el primer paso hacia la victoria. Dios te bendiga, y hasta pronto, bajo la sombra amorosa de la Santa Cruz. Cada vez que te arrodillas ante ella para pedir, para agradecer, o simplemente para llorar, estás abriendo una puerta para que la gracia de Dios se entre en tu vida. Recuerda las palabras de Santa Teresa de los Andes. La cruz es el regalo más precioso que el cielo puede darte, porque es el molde del santo. No, no estás apenas solo. No, tu hogar no está abandonado. Esa cruz que cuelga de tu pared, si es amada con el alma, es como una semilla enterrada, que un día, cuando menos lo esperes, dará fruto eterno. Y ahora, en esta última parte, vamos a unir todo lo que vivimos juntos, porque hay algo que nunca deberías olvidar sobre esa cruz que tienes en casa. Solo una frase puede cambiar tu forma de verla para siempre.